Bueno, ahora sí, volvemos a intentar. Belén, ¿cómo estás? ¿Estás por acá? Hola, ¿qué tal? Ahora sí, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, nos escuchás bien, ¿no? Sí. Sí, te escucho bien. Perfecto, Belén. Bueno, mientras intentábamos recuperar la comunicación, bueno, decíamos, ¿no? Bueno, que un placer charlar con vos, sobre todo traer también a la mesa estos temas, porque recién con Diego decíamos que tanto como en este, como otros temas, sobre todo también de política internacional, lo que sucede es como que de acuerdo también al portal de noticias que uno lee o la selección también de los titulares y la información que decide el periodista que está escribiendo la nota a bajar, uno como que va capaz organizando el rompecabezas en su cabeza de acuerdo también a lo que va leyendo. Así que es bueno saber también de tu boca que nos cuentes un panorama de lo que está hoy puntualmente pasando con las mujeres, bueno, obviamente a 2 semanas de que los talibanes tomaron nuevamente el control en Afganistán. Así que gracias a vos por estos minutos acá en Radio San Isidro y contanos así como modo introductorio en qué situación estamos. Bueno, gracias por el espacio. Antes que nada, claramente la situación es una situación de conflicto bélico constante que está sufriendo la región ya hace bastantes años, ¿no? Desde la operación hace 20 años justamente, en el 2001, con respecto a la región. Es importante aclarar que el surgimiento de un grupo como el grupo talibán es un surgimiento en el contexto de plena Guerra Fría, ¿no? Entre lo que es Estados Unidos y la ex Unión Soviética. Surgen varios grupos armados totalitaristas con manejo del terror y un uso político del Islam que no tiene ningún tipo de representación en el resto del mundo islámico, en el sentido de que no representan, no son reconocidos tampoco por ninguna escuela del mundo islámico en general. La situación es de crisis humanitaria, la situación que está atravesando hoy en día el pueblo afgano, es una situación que no es nueva. Las personas que estudiamos estos temas durante toda la vida entendemos que es intencionado, ¿no? Estamos hablando, Afganistán es un país de Asia Central, no es un país árabe, eso también es importante aclarar, ¿no? Es un país que tiene un conflicto también étnico, producto de una sistemática y distinta colonización constante a lo largo de los años. Ya desde 1893, por ejemplo, hubo el conflicto de la línea dura de dividir entre lo que es Pakistán y Afganistán, en una línea dura dividiendo a la etnia pashtun, ¿no? Que es una etnia mayoritaria en la región y justamente es la etnia del grupo talibán. Actualmente la situación es de, como decía, una crisis humanitaria total. No se sabe, ¿no? Porque claramente es un grupo impredecible, como todo grupo totalitarista que se maneja a través del terror. Es un grupo impredecible que están tomando el poder. Hay que ver en el devenir de estos días cómo van a formar gobierno. También hay que entender que el grupo talibán, digamos, no es como todo movimiento, ¿no? Que tiene, Afganistán es un país de una cosmovisión tribal, ¿no? Por eso retomo el tema de la etnia pashtun. En estos 20 años de dominio norteamericano también hubo una mayor crisis con respecto a la violencia social que se ha fomentado por parte de las tropas y por parte del gobierno norteamericano en el país, ¿no? El gobierno tutelado por Estados Unidos que se fue, ¿no? Con los bolsillos llenos de dinero y refugiado en Doha. Digamos, este gobierno tutelado claramente era de otra etnia, ¿no? Si eras de la etnia pashtun no podías ser parte de del gobierno que estaba. Digamos, todas estas fisuras que han generado de mayor violencia dentro de las etnias ha generado que tenga muchísima más fuerza el movimiento talibán en el país, ¿no? Y llegando a una situación extrema como la situación que encontramos hoy en día. Claramente lo que podemos avisorar dentro de lo que es el análisis de estos nuevos, entre comillas, como dicen algunos talibanes, es que hay que ver cómo es el devenir. Hay muchas fuerzas internas
adentro, y eso es también importante, ¿no? ¿Qué línea dentro de todo ese movimiento va a triunfar? Hay muchísimas, cabezas y diferentes líderes que se están viendo surgir. Y también hay un análisis muy claro con respecto que no es el mismo mundo que hace 20 años atrás. Entonces estos nuevos, digamos entre comillas nuevamente, tienen que ayornarse de algún modo, ¿no?, a este escenario actual. Hay dos factores fundamentales y geopolíticos como Rusia y China en la región mirando esto, y es muy importante tener en cuenta la catástrofe humanitaria, sí, ¿no?, que está atravesando el pueblo. Belén, también tiene que ver con cuando mencionabas, ¿no? Bueno, que hay que esperar, bueno, a ver cómo se van sucediendo los días, pero también con el tema puntualmente del acceso al empleo y a la educación, ¿no?, de las mujeres y las niñas. Sí, absolutamente. A ver, es un grupo totalitarista que por más que ahora, a diferencia de hace 20 años, ¿no?, las diferencias que marcan los medios internacionales son, bueno, estos nuevos talibanes hablan mejor inglés, porque esas cosas se escuchan hoy en día, y me río porque es irónicamente, ¿no? Claro, digamos, claro, hablan mejor inglés y bueno, se manifiestan a través de redes sociales, cosa que hace 20 años no hacían, o hacen conferencias de prensa, cosa que hace 20 años no hacían, que es real. También lo que es absolutamente real es que está en peligro toda su población, está en peligro las personas que tienen categorías de mayor peligro y subalternidad en el mundo, como en el caso de mujeres y niñas, también como el caso de personas LGTB, digamos, está en peligro cualquier tipo de disidencia, está en peligro, está en peligro la libertad y la voz de muchísimas personas en ese pueblo. No es lo mismo, y también es importante aclarar, la cosmovisión de las ciudades y de los lugares urbanos que los lugares rurales, ¿no? Hoy en día, como estado fallido, como estado atravesado por un conflicto bélico absolutamente profundo, que no es nuevo y que tiene muchísimos años, no es lo mismo las situaciones que se viven en las ciudades y donde están todos los medios poniendo las cámaras en Kabul, que lo que se vive al interior. Hay muchos estados en uno, hay muchas fotos en un mismo estado, mejor dicho, digamos, y hay muchísimas situaciones que se están dando en simultáneo, ¿no? Entonces hay que ver cómo se organiza, cómo se reorganiza esto, qué tanto se puede ejercer presión sobre esta situación, presión internacional. Lo fundamental y como un caso de peligro violento es no abandonar el diálogo, en el sentido de que es fundamental el cuidado y la recepción internacional de lo que estamos llamando las personas que trabajamos con estos temas desde un lado humanitario, que es llamar a un corredor humanitario, a que todos los países se hagan cargo de esta situación, ¿no? Fundamentalmente las potencias que estuvieron interviniendo hace 20 años en este país de una manera geoestratégica, que se hagan cargo de la recepción de refugiados alrededor del mundo, sobre todo de mujeres y niñas, porque como decías, claramente está en peligro el continuar, ¿no?, una construcción desde la educación, desde los lugares de formación, desde los periodismos, desde los medios de comunicación. Digamos, hay un montón de cosas puestas en juego ante un lugar geopolítico. Belén, ¿vos tenés contacto, digo, con gente que esté actualmente en Afganistán? Te pregunto esto como para saber, digo, qué llega desde ahí, desde el lugar de los hechos, digo. De forma directa no, claramente, yo me nutro de muchísimas fuentes. Claro. Hoy en día sabemos las personas que también estamos como en medios, que también un poco los medios masivos y las cadenas han empezado, ¿no?, a ser cuestionados por una opinión pública mayoritaria en muchísimos casos, y estamos en un ascenso de también muchos personalismos, ¿no?, muchas personas que están comunicando a través de sus cuentas de Twitter, ¿no?, a través de las redes sociales, de muchísimos casos. Por ejemplo, el caso de
que pasó hace 4 días, el dron norteamericano que con con el supuesto tema de atacar a personas del ISIS, mató a una familia entera y más de 6 niños. Pero esto los medios internacionales no lo muestran, ¿no? Es como, yo lo vi en muy pocos lugares, los afganos que mueren, y sí veo en los medios hasta los nombres y apellidos de los marines norteamericanos que son caídos. Como esta mediatización que se hace alrededor siempre de un mundo no occidental, ¿no? Desde un paradigma, esta mediatización en donde indica qué es humanidad y qué no, ¿no? Esto que se naturaliza desde los marcos teóricos, desde las perspectivas en las que yo trabajo, me parece fundamental marcarlo, ¿no? Y marcar este profundo racismo e islamofobia que se naturaliza en muchísimos medios y que después queda y se baja como una opinión común, ¿no? Después queda en un ideario colectivo como algo común, y son pensamientos absolutamente racializados. Belén, antes hablabas de que, bueno, el talibán ahora está como con una actitud distinta, que, bueno, ponías el ejemplo de que llama a conferencias de prensa, la utilización de redes sociales, pero te lo vuelco desde también a nosotros, ¿no? Que también somos distintos de hace 20 años atrás, tenemos más manejo de redes, las noticias llegan, o sea, son más instantáneas. ¿Cómo también esto influye, no solamente desde la mirada del talibán y de este cambio que vos mencionabas, sino también de que estos temas tengan más visibilización por también ahora cómo ha ido modificando obviamente la comunicación de estos temas a través de las redes sociales? Sí, a mí me parece fundamental, si hay algo por lo que yo salgo a hablar y también muchísimas colegas, me parece fundamental que se empiece a problematizar, que se empiece a pensar, aunque estén personas de acuerdo o no, pero que se empiece a tratar estos temas, ahora como el caso afgano, pero hay múltiples temas los que se mediatizan, por ejemplo el caso palestino, ¿no? Entonces, me parece muy importante que esto surja de disparador para empezar a tratar y a ponernos un poco en evidencia lo que no aparece, ¿no? Lo que figura tal vez como subtítulos invisibles en títulos mediáticos. Creo que el velo que hay que correr es el velo occidentalista de las miradas que tenemos y de lo que nos indican como los parámetros. Fundamentalmente me refiero cuando se utiliza siempre una y otra vez la figura de las mujeres, cuando se utiliza una y otra vez el rol de las mujeres y se pone en primer campo de batalla, ¿no? A ese cuerpo, territorio femenino o feminizado a ser colonizado una y otra vez. Entonces, siempre como excusa de uno y otro lado, ¿no? Entonces no podemos hacer un discurso en donde dejamos a las mujeres afganas carentes de sentido, carentes de agencia, a donde construimos sin sujetas políticas, ¿no? Sin acción, sin decisión, infantilizándolas constantemente en un discurso que lo que único que imprime es una mirada blanca de una situación y un reduccionismo, ¿no? Deslegitimando a voces de mujeres solo por el hecho de su identidad de fe, por ejemplo, ¿no? Entonces eso es importante empezar a pensar, o que aunque sea en medios no masivos, pero que se empiece a pensar y que esto se empiece a problematizar, ¿no? Que empiece a surgir como preguntas. Belén, ya para ir cerrando y por supuesto agradeciéndote este ratito que nos regalaste acá en Radio Sí, ¿en qué situación está? Tenemos entendido que ustedes están pidiéndole al gobierno nacional que se sume a la iniciativa de otros países de la región para recibir a gente de Afganistán. ¿Cómo está esa situación? ¿Qué pidieron ustedes? ¿Tuvieron alguna respuesta? Sí, te agradezco la pregunta porque
en estos días de lo único que se habla como es la situación, ¿no? de salvar y salvar, digamos, y lo importante son las acciones, ¿no? Entonces nosotros estamos junto con Fundación Amal, es una de las fundaciones con la que trabajo, junto a la directora Carolina Musi, estamos pidiendo a las autoridades del país, junto también obviamente con otras ONGs de vital importancia, como es Amnistía Internacional, pidiendo que se pronuncien, ¿no? Que se pronuncien como otros países ya de la región que se han pronunciado al respecto de la recepción fundamentalmente de grupos de mayor peligro, como es mujeres y niñas, pidiendo que se pronuncien y sumándonos al pedido internacional, ¿no? De recepción de refugiados, sumándonos a este pedido de el corredor humanitario, sumándonos al pedido de visas humanitarias, porque claramente estamos ante una situación, primero, de índole de catástrofe humanitaria, y segundo, que es un momento histórico muy importante para sentar precedentes y sentar bases para, bueno, para cómo continuar, ¿no? Belén, te agradecemos muchísimo tu tiempo acá en Todas las Cosas en Radio San Isidro y será hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Hasta luego. Hablábamos con Belén Torquiaro, ella es licenciada en Ciencia Política, feminista y musulmana y miembro de la Red de Diversidades Islámicas. Yendo un weekend a lo de Damián, tenía urgencia de hablar con